No soy conductor ni policía del metro, soy técnico de mantenimiento. En 2016 me asignaron revisiones nocturnas en la línea 7 del tramo Mixcoac-Barranca del Muerto. Aquella noche me quedé después del cierre porque había un reporte de luminarias intermitentes y un ruido metálico que los operadores describían como rasguños en la bandeja de cables. A las 0:25 el puesto de control confirmó corte de tracción y tierra puesta. Bajé con casco, lámpara, chaleco y radio Tetra. Los andenes quedaron vacíos, con ese aire inmóvil de escuela cerrada. Entré al túnel por el extremo norte. El piso vibraba levemente por el eco atrasado del último convoy y la humedad pegaba como un aliento frío. El riel central lucía seguro, con señalización vigente y balizas en su sitio. Yo iba marcando en mi libreta los focos fundidos, las tapas flojas y los puntos de anclaje con juego. En la pared, cerca de un respiradero, alguien había pintado un murciélago estilizado. Le tomé una foto por rutina, para inventario de graffiti. La luz de mi lámpara cruzó la silueta y me dio una sensación de presencia a mi espalda, como cuando alguien te mira antes de hablarte al oído. Giré y solo encontré negrura organizada, cables, nichos de extintor, placas con números. El radio siseó con estática. Señal mínima. Seguí hasta el cuarto de aparatos, donde la luminaria de emergencia estaba fija y el resto parpadeaba. El parpadeo no era caótico, parecía acompasado con mi respiración. Probé el botón de prueba, registré el número de gabinete, cerré y volví al túnel. Un goteo insistente, casi rítmico, caía desde el plafón. Al levantar la lámpara, vi en la bandeja más alta 2 puntos ámbar, como ojos de animal urbano atrapando luz. Pensé en un gato. Otro chasquido del radio. Silencio. Luego, un roce seco en la grava del balasto, 2 pasos que no eran míos. No dije nada. Hice lo que dicta el protocolo, me orillé, verifiqué que el tercer riel siguiera desenergizado y avancé pegado a la pared. Los 2 puntos se movieron con un deslizamiento raro, sin sacudidas, y se plantaron más adelante en la curva que lleva a la terminal. Cuando metí la mano en el bolsillo para anotar la hora, el aire cambió de temperatura. Se enfrió primero y de inmediato se calentó, como cuando sales de una cámara y te pega el aliento húmedo de la ciudad. Olía a monedas antiguas. En el borde del andén de Barranca del Muerto se veía todavía la banca metálica. Un desconocido dormía encorvado, seguramente se había quedado al final del servicio. Eso es más común de lo que la gente cree, a veces los vigilantes lo despiertan y lo encaminan a la salida. Aquella noche no había vigilantes en el cuadro inmediato, estaban del lado de torniquetes con un incidente de un portón atascado. Yo me acerqué con cuidado. Toqué la placa del piso que advierte peligro, vía. Estaba tibia, como si un tren hubiera pasado hace segundos, y no era posible. El dormido abrió los ojos sin cambiar de postura. No habló. Se quedó inmóvil, como si escuchara algo detrás de mí. Giré otra vez la lámpara. Los puntos ámbar ya no estaban arriba, sino en el andén, a la altura de la línea amarilla. Parecían ojos, sí, pero con una cualidad de brillo que no correspondía a ninguna linterna, ni a reflectantes. Lo que lo sostenía era más alto que un hombre pero demasiado delgado para su altura. La piel, si era piel, no tenía vello ni marcas de herramienta o de vida. La cabeza terminaba en 2 orejas alargadas, tensas, como antenas que pescaran frecuencias. No grité. El sentido práctico te mantiene vivo, retrocedí hasta la columna de señal y puse el radio al máximo. Silencio. El desconocido, el de la banca, se levantó como si obedeciera una orden que yo no oí. Caminó hacia la boca del túnel, pasó junto a mí sin verme y cruzó a la zona de vía sin perder el equilibrio. La figura alta lo dejó acercarse, como si lo midiera. Cuando el hombre quedó a 1 metro, la cosa se inclinó apenas y el dormido cambió de dirección en seco y caminó paralelo al tercer riel, rumbo a la oscuridad.
Nadie camina así sin mirar sus pies. Nadie mantiene ese ritmo sobre balasto. Di un paso al frente. El brillo ámbar se pegó a mí. Una sombra, no encuentro mejor palabra, me cubrió el casco y me apagó la lámpara por una fracción. No fue un golpe, fue un apagón íntimo, como cerrar los ojos por miedo a un flash. Alcé la mano para volver a encender y sentí en el cuello una punzada finísima, doble, como dos agujas tocando al mismo tiempo. Retrocedí con impulso y choqué contra el letrero de salida. La lámpara volvió, temblorosa. La figura había dado un salto sin ruido y estaba sobre la bandeja otra vez, mirando hacia dentro del túnel donde el desconocido ya no se veía. No corrí. Caminé sin darle la espalda, con el pecho ardiendo. Crucé el andén hasta el cuarto del jefe de estación. Cerré. La cámara de circuito cerrado ofrecía tomas de ángulos fijos. En una, el borde de la plataforma estaba vacío, en otra, algo negro deslizaba su sombra como una persiana que alguien sube y baja desde fuera de cuadro. El monitor mostró por un segundo una imagen imposible, dos trenes estacionados al mismo tiempo en un lugar donde cabe uno. Uno de ellos tenía luces apagadas y puertas sin sellos. En la pantalla se alcanzaba a leer servicio especial en un cartel que ya no se usa. Parpadeé y había vuelto a la normalidad. El radio por fin captó voz, estado. Respondí lo estrictamente necesario, terminal asegurada. Persona extraviada rumbo a túnel. Solicito apoyo en andén. Colgué. No me preguntaron más. Minutos después llegó un vigilante. Le abrí y no supe cómo explicar lo que vi. Recorrió conmigo el borde de la plataforma. Encontramos marcas en la grava, pero no de zapatos comunes, eran como puntas repetidas, equidistantes, que no correspondían a botas, tenis ni gatos. En la pared, sobre el murciélago del graffiti, alguien había dibujado con marcador una señal de tránsito antigua, un tren con bigotes. No estaba cuando tomé mi foto. El extraviado no apareció. Revisaron cámaras de acceso, pasillos, baños, cuartos de máquinas. Nada. Se levantó un informe con lenguaje frío y se cerró el acta. Pasaron días. Yo seguí yendo a mis recorridos. Evitaba mirar la bandeja alta, evitaba quedarme solo en la terminal, pero mi trabajo era ese. La punzada del cuello se volvió una comezón que me despertaba a las 3:33. A esa hora, en mi celular, el tono de notificación se mezclaba con una voz que yo conocía, la del sistema de anuncios del metro diciendo estación terminal, favor de descender, como si alguien lo activara desde mi buró. Nunca había guardado ese audio. Un lunes, el PCC reportó un tren sin número en la línea 7. Apareció en el tablero como un rectángulo más, avanzó una estación fantasma entre Constituyentes y Tacubaya, y se borró. Nadie en vía, nadie en cabina. Se revisaron registros y no coincidía con ninguna composición. Ese día entendí algo, hay recorridos que no cuentan con conductor humano y aún así avanzan según un horario que no está en el mapa. En esos recorridos, un pasajero se levanta de una banca, desciende a la zona de vía y camina firme, como si siguiera a alguien que no alcanza a ver. Todavía trabajo ahí. No pedí cambio de línea. Puse en mi casco una cruz hecha con cinta blanca que no sirve para nada salvo para recordar que hubo una noche distinta a todas. A veces, en la revisión de Alba, me cruzo con usuarios que bostezan con la mirada perdida. Les ofrezco la mano para que suban el escalón y busquen la salida. Algunos la toman. Otros, al pasar junto a la línea amarilla, vuelven la cara hacia el túnel, atentos a una señal que los llamara. Si uno escucha con atención, no oye palabras, oye el ritmo de una lámpara que se enciende y apaga con tu propia respiración. Yo no corro. Camino, marco en mi libreta los focos fundidos y evito prender la lámpara hacia la bandeja alta. Si algún día ven en una foto mía 2 puntos ámbar detrás, créanme, no son reflejos.
Y si una noche se quedan en la terminal pensando que amanecerá pronto, miren el reloj. Si marca 3:33, no sigan la luz que parpadea dentro del túnel. Ahí no hay vuelta. Ahí la ciudad termina y empieza el servicio que no aparece en ninguna pantalla. Pelota sin rebote. Trabajo de noche en el metro desde 2016. Me acostumbré a la rutina, cerrar rejas, contar pasos entre columnas, revisar que nadie quede dormido en los asientos fríos del último convoy. Terminal aérea es distinta a otras estaciones, el aire trae un olor que no viene del subsuelo, sino de los aviones que pasan como sombras encima. Uno aprende a vivir con ese zumbido, con las bocinas apagadas, con el parpadeo de una luz que nadie cambia porque mañana llega la cuadrilla. La noche que cuento fue un jueves de baja afluencia, ya pasada la 1. Hice lo de siempre, inspección de andén, verificación de puertas, reporte en radio. A las 3:33, hora que casi nadie mira, escuché un bote seco en la loseta. No era lata ni botella. Era algo que rebotaba con ritmo medido, como si alguien jugara sin prisa. Asomé la cabeza por el pasillo que conecta a los torniquetes y vi la pelota. Venía de lejos, sin dueño. No soy de asustarme fácil. Caminé hacia ella para detenerla con el pie y devolverla al puesto de objetos extraviados. Antes de tocarla la vi girar sola a mi izquierda, entrar al área de servicio, pasar frente a un letrero de personal autorizado. Se detuvo como si me esperara. Metí la mano en el cinturón buscando la llave maestra y pasé. El pasillo olía a humedad vieja. La pelota avanzó, suave, como si supiera el camino. La seguí con una linterna de mano que ya se quería apagar. Frente a la puerta que da a la cabina de cámaras la vi detenerse otra vez. La levanté. No pesaba como debería. El material no era hule ni cuero. Al tacto, fría. Sentí fibras, no costuras. La linterna rozó la superficie y distinguí algo que me dejó sin aire, un mechón oscuro pegado en espiral. Cerré la mano con fuerza y la bajé al piso. No quise mirar más. Regresé al andén para pedir apoyo. El radio chisporroteó y apenas se oyó. ¿Qué se te ofrece? Dije lo que podía decir, objeto sospechoso en área restringida. Solicito revisión. La respuesta tardó. En ese silencio volvió el bote, esta vez a mis espaldas. Volteé y la vi venir por la rampa que sube de los talleres. Con ella, una niña. Estaba de pie a 2 líneas de la orilla, con vestido sencillo, calcetas cortas, el cabello recogido a medias. No tenía expresión de sueño ni de extravío, estaba fija en el objeto que rodaba hacia mí. A esa hora no hay servicio al público. Cualquier presencia humana en ese punto es reporte. Quise acercarme despacio, manos adelante, como enseñan en los cursos. Dije suelta, ven conmigo, te llevo arriba. No contestó. La pelota llegó a mis botas y se detuvo sin chocar, como si me midiera. La empujé con la punta. Rodó 1 metro y regresó sola. Alcé la linterna para encandilarla un poco y que la chica parpadeara. En el haz de luz vi lo que negaba, no era un juguete. Era una cabeza sin sangre a la vista, limpia de un modo imposible, con el cabello pegado por un lado, como si hubiera dado demasiadas vueltas sobre sí misma. Los ojos no estaban cerrados. Estaban fijos donde debería estar yo. No grité. No corro en el servicio. Respiré hondo y me repetí que el cansancio hace trucos. Aún así, el cuerpo sabe cuando no hay truco. Me arrodillé sin acercar la mano. La niña seguía quieta, mirando a la nada. El radio volvió a sonar con un crujido. En camino, 5 minutos. 5 minutos son una eternidad cuando no quieres lo que tienes enfrente. La cabeza,
que yo había dejado inmóvil, empezó a girar despacio. No rodó. Solo giró, lo justo para que el cabello se desplazara como en agua. A mi derecha, el monitor del reloj digital cambió de 3:33 a 3:34 con ese salto azul que siempre me tranquiliza. No me tranquilizó. La niña dio un paso hacia la orilla y se detuvo con los dedos justo al borde. Me levanté. No uso palabras solemnes para hablar de esto. Antes de trabajar aquí fui paramédico. He visto la calma rara que queda después de un impacto. Aprendí a reconocer cosas sin tocarlas. Ese aprendizaje me sostuvo cuando la bola de cabello volvió a moverse y quedó mirando hacia el túnel en dirección a Pantitlán. Sentí el viento leve que antecede a un convoy de mantenimiento, ese que hace vibrar los anuncios, aunque en bitácora no había circulación programada. Miré hacia el túnel, oscuridad quieta. Aún así, algo venía. La niña bajó la vista a la pelota. Yo también. Quise decirle que se apartara, que subiera a la línea amarilla. No me atrevía a hacer movimientos bruscos. Levanté la mano para señalar el límite y vi que llevaba pegada una cinta hospitalaria vieja, de esas que anotan nombre y fecha. No la traía minutos antes. La luz de la linterna alcanzó a leer una inicial y un año, 2011. Ese año atendí un accidente en circuito interior, justo bajo los aviones. Una menor. No pudimos entregarla con vida. La conexión me heló. No pienso que todo esté escrito. Pienso que en ciertos puntos de la ciudad se quedan cosas suspendidas, ruidos, miradas, ritmos. Terminal aérea tiene demasiadas entradas y salidas, demasiadas puertas al mismo sitio. A veces algo que debería marcharse no encuentra por dónde. La niña inclinó la cabeza como quien escucha un aviso. No hubo palabras, solo la certeza de que yo debía levantar aquello del piso. No lo hice. Me acerqué a ella un paso, otro. Estiré ambos brazos. El radio volvió a chisporrotear. ¿Ya vamos llegando? ¿Ubicación exacta? No respondí. Con la linterna apagué la luz directa y encendí la secundaria, suave, para no poner sombra dura frente a su cara. Quise comprobar si respiraba. No lo hacía. Pero estaba ahí. El viento aumentó lo justo para levantarme la camisa. No venía convoy. Venía vacío. Una presión larga, como cuando abren una puerta grande en un edificio y el aire se reorganiza. La pelota giró una última vez y se detuvo con el cabello hacia mí. Entonces entendí que quería, que la tomara con las dos manos, que la aprobara como se aprueba una entrega. No me verán hacer eso. Me dedico a que las cosas regresen a donde deben. Di un paso lateral, puse el pie sobre la línea amarilla y extendí el brazo para invitar a la niña a retroceder. Ella no se movió. No busqué heroísmos. Fui por la varilla plegable que usamos para bajar objetos a las vías. Es ligera y segura. Con cuidado acerqué la punta a la pelota para empujarla hacia el centro del andén. Apenas la toqué, el metal vibró como si hubiera topado con un vidrio grueso. La varilla salió despedida de mis manos y golpeó el anuncio de emergencias. La niña, entonces, dio medio paso hacia atrás y me miró por primera vez, no hacia mí, sino hacia la cinta en mi muñeca. Levanté el brazo por reflejo. Ella sostuvo la mirada en ese código viejo que no debería existir. Se oyó el portazo de la reja de acceso. Entraron dos compañeros con chaleco fosforescente. Les hice seña de silencio y de distancia. Uno prendió su lámpara, el otro pidió por radio que cortaran energía en el segmento. La niña no reaccionó. La pelota tampoco. El compañero más viejo me preguntó en voz baja qué veía. Le dije lo que estaba a mis pies. Él enfocó con luz blanca y no vio nada. Solo piso limpio. Me arrodillé una vez más. La cabeza seguía donde yo la veía, clavada en un punto que no compartía con nadie.
El brillo de sus ojos se apagaba como se apaga una pantalla. La niña dio un paso atrás y otro más, hasta quedar a la altura del pilar central. Ahí se detuvo, giró hacia el pasillo de servicio y caminó despacio. Nadie más la miró. Yo la seguí con la vista hasta perderla en la sombra. Ese fue el final de la noche. El reporte que redacté dice objeto no identificado en andén, sin incidentes. Guardé la varilla con las manos temblorosas. Al subir las escaleras la cinta en mi muñeca ya no estaba. Revisé mi chaleco, mis bolsas. Nada. No volví a verla. Desde entonces, cuando me toca guardia en terminal aérea, a las 3:33 camino el tramo junto a la línea amarilla y espero el bote. Algunas madrugadas no pasa nada. En otras, escucho el ritmo medido a lo lejos. No vuelvo a tocarla. Me detengo, miro el reloj digital y cuento. Si llega hasta mí, dejo que la pelota se quede quieta un momento. Nunca la empujo. Jamás la pateo. Solo espero a que gire lo suficiente para mostrar el lado con cabello. Cuando eso sucede, no pienso en coincidencias ni en trucos de luz. Pienso en entregas pendientes. Pienso en caminos que no conectan. Pienso en una niña de ninguna parte que juega donde nadie debería jugar. Y sigo trabajando, porque a veces el miedo es solo la confirmación de que estamos viendo lo que otros prefieren no mirar. Línea cero. No fue mi primera vez viajando tarde, pero sí la última en confiarme del tablero de salidas. Era noviembre de 2019, casi medianoche, y venía de entregar unas tomas en Tacubaya. Mi tarjeta de movilidad aún tenía saldo, el último tren hacia Pantitlán aparecía en 3 minutos, vi pasar personal de limpieza y un par de policías bostezando. En la pantalla, entre itinerarios, se coló un renglón sin destino, guión largo, hora parpadeando, y nada más. Pensé que era una falla del sistema. Entró un tren silencioso, sin publicidad nueva, puertas limpias como recién pulidas, numeración opaca. 3 personas lo abordamos, un señor con mochila de mensajería, una mujer que cargaba flores envueltas en periódico y yo. Las puertas cerraron sin el tritono habitual, y una voz metálica, antigua, anunció algo que no correspondía. Próxima estación, San Lázaro, antiguo ramal. Me reí por lo bajo, la línea en la que estaba ni siquiera pasaba por ahí. Arrancamos con un jalón áspero, como si las ruedas mordieran una vía olvidada. La pantalla interior mostraba un mapa que no reconocí. La franja naranja se partía en un bucle con nombres desconocidos: Archivo, Talleres Sur, Viaducto Viejo, Panteones de Servicio, y flechas que regresaban a sí mismas. Me acerqué a la puerta para mirar el túnel, cables, numeraciones con pintura gastada, letreros de mantenimiento que parecían de otra época. La mujer de las flores dejó su arreglo en el asiento contiguo, se acomodó el chal, cerró los ojos. El mensajero jugó con el cierre de su mochila y le dio la espalda a todos como si no quisiera ver nada más. El tren se detuvo en un andén perfectamente iluminado y absolutamente vacío. Azulejos claros, placas metálicas sin grafiti, lámparas encendidas pero con un temblor en la frecuencia. Sobre la pared, un emblema viejo del STC y letras esmaltadas: Archivo. Las puertas no abrieron. La voz repitió el nombre como si quisiera educarnos en una geografía borrada, luego añadió bajar por el lado izquierdo, pero del otro lado no había plataforma, solo muro. Presioné el botón de intercomunicación, chisporroteó, regresó un aire rasposo, y una frase que sentí más que escuché: no se puede descender aquí. No era una indicación hostil, tampoco amable, era una norma impersonal. Seguimos. El mensajero miró el reloj, pateó el piso una vez y se quedó inmóvil. La mujer sostuvo las flores más fuerte, aunque el papel soltaba tinta en sus manos. Saqué el teléfono, sin señal.
Abrí la cámara para registrar algo que me ayudara a contar la anécdota luego, pero el enfoque se rehusó a fijar. En la pantalla del celular las sillas parecían ocupadas por sombras suaves, solo que al alzar la mirada no había nadie más que nosotros tres. Me sudaron las palmas, las limpié en el pantalón. La segunda parada se anunció con normalidad en el tono, no en el contenido. Próxima estación, Panteones de Servicio. Mi mente se agarró a lo que conocía. Panteones existe, pero en otra línea. Aquí, sin embargo, el emblema tenía un diseño diferente, como si hubieran impreso una versión piloto que jamás se colocó para el público. Las puertas por fin quisieron responder, se entreabrieron lo justo para que entrara una corriente de aire frío con olor a aceite viejo y tierra mojada, luego se cerraron con un golpe que nos hizo rebotar en los asientos. Desplazamiento programado, dijo la voz. Quise caminar al siguiente vagón. El fuelle estaba asegurado con tornillos nuevos, relucientes y un candado sin marca. Revisé el martillo de emergencia, sujeta con bridas nuevas, imposible. Intenté de nuevo el intercomunicador y esta vez contestó otra cosa, un gong mecánico, 3 notas planas, como los chimes viejos de una estación con altavoces de lámina. La mujer abrió los ojos, me miró y negó despacio. No quise preguntarle nada. Anunciaron viaducto viejo y el túnel se abrió un instante mostrando una estación gemela a la real, pero con carteles de tarifas descontinuadas y mapas donde líneas ya construidas aparecían como proyecto. En el vidrio se formó mi reflejo duplicado un segundo, desfasado, moví la mano, el otro yo la movió después, parpadeé, el otro tardó un latido en hacerlo. Noté entonces que, por encima de nuestras cabezas, el riel de anuncios tenía vistazos de campañas de décadas distintas, un mosaico de papel que los años hubieran injertado uno sobre otro sin criterio, como si el tren no fuera de una fecha, sino de todas a la vez. El mensajero comenzó a temblar, puso la frente contra el tubo cromado y respiró por la boca. Le pregunté si estaba bien, levantó la mano pidiéndome silencio, no por miedo a algo, sino como si supiera que hablar en voz alta pudiera establecer un contrato. La mujer de las flores se puso de pie sin vacilar y caminó hacia la cabina. Las puertas de la cabina estaban cerradas, sin embargo ella apoyó los dedos sobre el vidrio y la hoja se deslizó 1 centímetro, lo preciso para permitirle pasar. La ranura se selló detrás de su chal. Quedamos el mensajero y yo con el ramo abandonado sobre el asiento, la tinta del periódico formando manchas en el plástico. Me acerqué a la puerta de cabina, estaba intacta y fría. Toqué. Nada. Acerqué el oído, del otro lado no se oía motor ni freno ni voz, solo un zumbido constante como transformador. Anunciaron Talleres Sur y de repente recordé que, en las noticias, a veces se hablaba de trenes que corren fuera de horario por vías de maniobra y que el público no ve. Pensé que quizás nos habían desviado, que alguien iba a explicarlo todo al final con una sonrisa cansada y un perdón por el contratiempo. 1 hora, o lo que pareció, después, el tren entró a un túnel tan amplio que cualquiera habría jurado que era una terminal subterránea. Al fondo vi una luz verde intermitente y, más allá, un andén con letras modernas, Tacubaya. Reconocí los mosaicos, el olor a fritanga que a veces se cuela cuando suben charolas demasiado cerca, el eco de pasos ajenos. Me acerqué a la puerta con ansias de tierra firme. La voz dijo estación próxima, Tacubaya, y yo esperé el aviso de bajar del lado derecho. No llegó. En su lugar, la pantalla se apagó, se encendió con un logotipo viejo del sistema, y el mapa mostró algo imposible, un pequeño círculo sin color, entrecruzado con todas las líneas, sin conexión aparente, nombrado con tipografía mínima, 0. El tren redujo velocidad junto al andén real de Tacubaya sin detenerse, como si pasáramos por detrás de un cristal. Vi, a través de otra capa, a los mismos policías de hace un rato. Uno levantó la cabeza como si le hubiera dado comezón la nuca. Quise golpear la puerta. No tenía con qué, y aun si lo hubiera tenido, presentí que no obedecería a nada que proviniera de dentro. No se puede descender aquí,
repitió la voz con el mismo tono neutro de antes. La pantalla regresó al bucle de nombres inverosímiles. La mujer no volvió. El mensajero, en algún punto, dejó de temblar y se quedó sentado con los ojos abiertos, mirando un punto fijo más allá de la publicidad. Desde entonces perdí el conteo de las vueltas. Mi teléfono ya no marca hora fiable, a veces se pone en 23:58, a veces en 03, y siempre que creo que ha pasado mucho, regresamos a un tramo donde el aire huele a ozono y aceite nuevo, como la primera vez que lo abordé. He intentado escribir con marcador en la mica, estoy aquí y la fecha, la siguiente vuelta el trazo aparece como si lo hubiera hecho otro, con caligrafía ligeramente distinta y con fechas que no he vivido. No tengo hambre ni sueño como afuera, tengo solo la certeza de que si dejo de mirar el mapa, el tren elegirá por mí una estación de la que no conozco el nombre y me bajará sin preguntar. Si alguien lee esto, si alguien me encuentra alguna vez, que anote esto, a esa hora, cerca del cierre, puede entrar un convoy que no está en pantalla, limpio de anuncios recientes, con una voz que pronuncia destinos que no existen en los planos que nos reparten. No lo tomes aunque tengas prisa. No mires de frente la pantalla si ves ese círculo sin color en el centro del sistema. No intentes abrir la cabina, no te sientes donde alguien dejó flores envueltas en periódico. En la última vuelta que recuerdo, al pasar junto al andén real, me vi a mí mismo del otro lado, con mi mochila, mi tarjeta en la mano, dudando si subirme. Alcé la palma contra el vidrio, el de afuera dudó un segundo más y guardó la tarjeta. El tren siguió, la voz dijo desplazamiento programado, el mapa parpadeó entre líneas y, al regresar, ese círculo en el centro se veía un poco más grande. Creo que eso significa que las entradas se multiplican. Creo que significa que, aunque yo ya aprendí, alguien más no. No confíes en el tablero si ves un renglón sin destino. No te fíes del tren que llega sin identificación clara. Y, si aún así subes, recuerda que hay un trayecto en el que el sistema entero es un solo circuito y tú te conviertes en parte del horario. Nadie te va a empujar ni a llamar por tu nombre, nadie va a pedirte nada. Simplemente no podrás bajarte. Y cuando, al fin, creas reconocer tu estación, yo iré del otro lado de la ventana, levantando la mano tarde, como siempre. Salida que no existe. Tenía 26 años y volvía tarde del turno en el hospital. Elegí la estación Centro Médico porque me quedaba de paso a la pensión donde alquilaba un cuarto. Era 2019. Afuera lloviznaba apenas y abajo el aire estaba espeso, cargado de limpieza vieja y polvo levantado. Crucé los torniquetes con la tarjeta, bajé hacia el andén de la línea 9 y me quedé cerca de la columna con el mapa. Eran casi las 11:30, faltaba poco para el último tren. Fue cuando se acercó la mujer. No traía bolso, solo una chamarra ligera empapada. Me tocó el antebrazo como quien pide indicaciones y, sin presentarse, habló con una calma rara, que necesitaba ayuda para encontrar la salida hacia el eje 1, que llevaba rato dando vueltas. Asenté porque parecía fácil. Le dije que la acompañaba. Caminamos por el pasillo que conecta con los letreros verdes de salida, y de inmediato me extrañó que estuviese tan vacío. Ni vendedores de dulces ni parejas apuradas, nada. Solo ese sonido periódico de gotas cayendo en las rejillas. La mujer miraba al frente sin mirar nada. Yo intenté romper la tensión con una frase tonta sobre las obras que habían hecho meses atrás. Ella dijo que no conocía bien la estación, que había entrado por equivocación buscando un taxi. Su voz era suave y clara, como de alguien acostumbrada a no molestar. Cuando doblamos hacia la escalera mecánica apagada, levanté la vista y me detuve. Los escalones estaban quietos, con manchas de humedad, y al final la luz parpadeaba. Era la salida correcta. Subí el primer peldaño y le hice seña para que viniera.
Fue un gesto breve, y en ese gesto la perdí. No hubo carrera, ni paso rápido, ni sombra pegada a la pared. Estaba a medio metro de mí y ya no estaba. Giré en círculo, conté columnas, verifiqué que no me hubiera rebasado por el otro lado. Nada. Grité su señora una sola vez porque el eco en esos túneles multiplica la voz y la vuelve ajena. No quería escuchar lo que no era mío. Regresé sobre mis pasos hasta el pasillo anterior. Todo seguía desierto. Al fondo, una cámara de seguridad oscilaba con una lentitud mecánica. Me acerqué a la base de la escalera y subí de nuevo, esta vez hasta la mitad. El foco de arriba titiló más fuerte, como si alguien estuviera pasando a contraluz. Me quedé quieto escuchando, mejor dicho, tratando de escuchar por encima del zumbido pesado del sistema de ventilación. Entonces la vi. Estaba arriba, a contraluz de la luminaria, parada del lado izquierdo, justo antes del último tramo. No tenía prisa. Tampoco parecía perdida. Tenía la cabeza un poco inclinada hacia mí, como si reconociera mi rostro, como si esperara algo que yo no sabía dar. Le dije que ya casi llegábamos y avancé. 2, 3 peldaños. Cuando levanté la vista, la luz parpadeó y ella ya no estaba, pero no sentí que se hubiera ido. Sentí que el espacio se había acomodado para que no la viera. Llegué al rellano superior. El letrero de salida apuntaba hacia un pasillo angosto y allí, a mitad del pasillo, había otra escalera, pero esta no la recordaba. Era más vieja, con aristas gastadas y una baranda metálica fría. Subí con cautela. El techo estaba cada vez más bajo y el aire más pesado. Arriba me recibió un descanso y una puerta metálica sin manija exterior. Detrás se oía un golpeteo leve, regular, como tubería cansada. Toqué y la puerta se abrió hacia mí con un chirrido que no correspondía a un sitio público. Detrás, un cuarto de mantenimiento con 2 focos desnudos. Cajas, trapeadores, un balde oxidado. Y, sobre la pared, un monitor apagado. Iba a cerrar y retroceder cuando el monitor encendió solo. Primero una nieve de interferencia, luego la imagen en blanco y negro de la escalera mecánica de abajo. Yo no aparecía en la toma. La mujer sí. Estaba quieta en el primer peldaño, mirando hacia la cámara, los ojos fijos como si quisiera que la identificaran. Levantó la mano derecha y señaló hacia arriba, hacia donde yo estaba. En el cuarto el aire se volvió denso, no por miedo inmediato, sino por la certeza de estar siendo llevado, como empujado por una corriente invisible. Cerré la puerta con esfuerzo. Volví a las escaleras. El foco del pasillo hizo un amago de apagarse definitivamente y recuperó su brillo débil. Bajé 2 niveles y, en lugar de salir a la escalera mecánica donde había empezado, aparecí frente a otro letrero salida. El mismo tipo de placa, el mismo color, pero colocado en una pared que no reconocía. Ya no escuchaba el tren. Ya no escuchaba los anuncios pregrabados. Solo pasos lejanos, tan rítmicos que no parecían de alguien vivo. Pensé en regresar al andén y esperar al guardia. Pensé en llamar a cualquiera. Saqué el teléfono, sin señal. Caminé. El pasillo se estiraba como si siempre faltara un poco para llegar. A cada 20 metros, otro letrero prometía salida y ofrecía otra escalera. La mujer aparecía 2 o 3 escalones arriba de mí, siempre a la izquierda, siempre con esa forma de estar sin ocupar espacio, como si fuese la idea de alguien de pie. La llamé por su nombre, pero no lo sabía. Le pregunté si venía conmigo. Ella no asentía ni negaba. Solo esperaba a que yo subiera un poco más. Y cuando yo subía, desaparecía justo como antes. Intuí el truco, no me estaba guiando a la salida. Me estaba guiando a ella. Tal vez el primer contacto en el andén fue una elección de la hora, del cansancio en mis piernas, del olor del hospital impregnado en mi ropa. Me detuve y decidí no seguir subiendo.
Me senté en el escalón y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché un golpe sordo a mis espaldas, en el descanso. Abrí los ojos lento. La mujer no estaba al frente. Estaba a mi izquierda, a una distancia imposible de medir en metros, como sucede en ciertos sueños. Tenía el cabello pegado por la humedad, y sus manos, que no había notado antes, parecían pedir algo que no sé explicar. No era un gesto de auxilio. Era más íntimo, como quien pide compañía hasta cierto umbral. Me puse de pie. No quería tocarla. No quería comprobar nada con las manos. Hice lo único que se me ocurrió. Bajé. Bajé sin mirar atrás, bajé hasta contar los peldaños con los labios para no pensar. Tomé un pasillo lateral que no tenía letreros y que olía a concreto recién abierto. Ese pasillo desembocó en otro más amplio donde, por fin, escuché el rumor verdadero del andén, el freno de un convoy, el anuncio distorsionado. Corrí. Cuando vi gente supe que podía hablar y que mi voz iba a ser mía otra vez. Llegué a la zona de torniquetes. Un policía bostezaba junto a una caseta. Me acerqué con intención de explicar algo que ya se me deshacía en la lengua. Él me miró con fastidio. Pregunté si había otra salida cerca, que había seguido letreros que me llevaron a escaleras sin fin, que en mantenimiento había un cuarto abierto. Me dijo que esa zona estaba clausurada desde hacía años por obras que no terminaban, que nadie tenía por qué estar ahí. Le juro que no quise sonar dramático cuando pregunté si habían tenido reportes de una mujer perdida. El policía tardó en contestar. Dijo que a esas horas, si aparecía alguien pidiendo salir, lo mejor era acompañarlo directo hasta la calle y cerrar atrás. Lo dijo como quien repite una regla que no entiende. Subí a la calle. El aire frío me golpeó la cara y me pareció el mejor recordatorio de que el mundo seguía en marcha. En la esquina, un puesto de periódicos mostraba notas viejas plastificadas sobre inundaciones en túneles, sobre remodelaciones detenidas, sobre accidentes menores que no llenan titulares. Tomé aire y caminé hacia la avenida. Sentí que me libraba de algo. Crucé con la luz en verde y llegué a la parada. Allí la volví a ver, del otro lado, quieta junto a la entrada de la estación, mirando hacia abajo, hacia donde ya no pensaba volver. Entendí que no había subido para perderse. Había subido para esperarme. No me llamó. No se acercó. Pero su presencia cortó la calle en dos. Me fui por detrás de la glorieta, di un rodeo absurdo y alcancé un taxi. Cuando me senté en el asiento trasero, el conductor abrió la ventana y dijo que era mala hora para andar solo por ahí. Desde ese día evito centro médico en la noche. He tomado otras líneas, otras rutas. Me aprendí salidas y combinaciones para no volver a cruzar ese pasillo. Una vez, por prisa, lo olvidé y bajé sin pensar. No pasó nada. Y, sin embargo, al fondo del túnel, antes de la escalera mecánica, me pareció ver a alguien a la izquierda, quieta, esperando a que yo diera el primer paso. No era amenaza lo que emanaba de ese punto en el espacio. Era una forma de paciencia que he encontrado solo en los pasajes subterráneos. Una paciencia que no entiende de relojes ni de turnos, como si el tiempo hubiera quedado atorado en un tramo de escalera. No la seguí. No sé si algún día la siga. Pero cuando escucho gotas caer en una rejilla, cuando una cámara vibra sin viento, cuando un monitor encendido de pronto me muestra un ángulo que no existe, recuerdo su mano indicando hacia arriba, hacia un lugar donde la salida no es salida, sino un compromiso. Y comprendo que la ciudad tiene niveles más hondos que los planos, que no todos los pasos suben, que a veces te eligen para acompañar, no para rescatar. Y que lo único sano es aceptar que hay rutas que no son para encontrar la calle, sino para saber que alguien te reconoce desde un escalón que no está en ningún mapa. Rosario, la niña.
Yo no era conductor ni policía. Era técnico de señalización en la línea 6 y mi trabajo empezaba cuando la ciudad cerraba los párpados. Año 2017. El último tren salía de El Rosario a las 23:45 y, para medianoche, el andén quedaba con esa calma eléctrica que solo conocen los que han bajado a medir balizas y revisar gabinetes bajo la mirada de cámaras que nadie ve. Esa noche me tocó inspeccionar un falso contacto entre Tesosomoc y El Rosario, tierras inestables en la caja 624, decía la bitácora. Trabajo de rutina. Caminé por el pasillo de evacuación con la lámpara en modo tenue para no encandilarme. El aire estaba cargado, olía a polvo caliente, a aceite viejo. A lo lejos, el ventilador axial lanzaba un zumbido constante que cortaba el silencio en rebanadas iguales. A cada 20 metros, el resplandor verde de una luz de emergencia marcaba mi avance. Levanté la tapa del primer registro y confirmé continuidad. ¿Todo bien? Cerré, seguí. A mitad del tramo vi marcas pequeñas en el hollín del piso, tan chicas que primero pensé en un gato. No era la primera vez que un animal se colaba, pero esas marcas se detenían frente al teléfono de emergencia, daban media vuelta y se perdían hacia un nicho para extintor. Me acerqué al nicho. Dentro había envolturas de galletas, una tapa de jugo y una trencita de hilo azul, atada con paciencia. No era basura tirada al azar. Alguien había hecho un pequeño campamento donde nadie mira. Anoté presencia de indigente y avancé. En el punto 624 la tapa estaba mal cerrada, como si manos muy ligeras la hubieran dejado caer sin asentarla. Abrí. El cable verde de tierra venía mordido, no cortado, como si entre dientes. Cambié el tramo, apreté tornillos, medí. La aguja dejó de temblar. Cuando iba a clausurar, escuché un lamento muy bajo, como esos que uno hace sin querer cuando carga algo pesado con la garganta. Venía del túnel, hacia El Rosario. Apoyé la mano en la barra y noté una vibración suave, ondulante, distinta al paso de un tren, era un vaivén irregular, corto, cercano. Pensé en cuadrillas de vía, pero todos tenían orden de no entrar al tramo hasta mi aviso. Tomé la radio, base, aquí señalización, cuadrillas en aproximación. La estática respondió con una respiración ajena. Luego, por fin, negativo. Eres el único autorizado en ese sector. El lamento volvió, sostenido, y entonces, a destiempo, 3 golpecitos metálicos recorrieron la pared. No eran golpes de herramientas. Era algo con ritmo infantil. Avancé con la lámpara dirigida al piso. Fue ahí cuando la vi. Estaba a unos 30 metros, junto a la caja de un aislador. Una figura pequeña, inmóvil, a contraluz de la luz de emergencia. No pude leerle la cara, pero sí el contorno, cabello recogido, suéter claro, falda escolar, las pantorrillas marcadas por medias sucias. Tenía en la mano una cajita de jugo aplastada. No se escondió. Me miró sin moverse. Alcé la mano, lento, para indicar que iba a hablar. No quise hacerlo, temí espantarla. Ella dio un paso y escuché el arrastre de su tenis sobre grava fina. Luego otro. Y otro. Cada paso era igual de corto, como si hubiera aprendido a caminar sin levantar los pies. Cuando estuvo a 10 metros levantó la otra mano. Sostenía algo que brilló con mi luz, una placa vieja de plástico con un nombre deslavado. No pude leerlo completo. La última línea sí, Estación El Rosario. 1986, tragué saliva. Di 2 pasos hacia atrás. Ella extendió la placa hacia mí, pero no se acercó más. La radio chasqueó, señalización, apaga tracción en tu tramo. Hay reporte de luz en túnel. Obedecí el protocolo, accioné el seccionador local, miré arriba y confirmé que la línea del pantógrafo estaba sin tensión. Cuando bajé la mirada, la niña ya no estaba. Caminé hasta la caja del aislador, muy despacio.
El lamento había cesado. En el piso encontré migas de pan aplastado y una línea de tiza blanca, apenas visible, que subía por la pared hasta un punto en el concreto donde alguien había marcado días, rayas cortas agrupadas de 5 en 5. Eran muchas. Decenas de grupos. Pasé la yema por la tiza. Se deshizo al instante, reciente. Hice lo sensato, regresé hacia Tesosomoc para salir por el portón de servicio y pedir apoyo. Fue cuando vi las luces del tren. No había tracción, pero a lo lejos, en curva, un par de faros aparecieron amortiguados por el polvo. Quise creer que eran reflejos. No eran reflejos. El tren avanzaba lento, sin el zumbido característico, como arrastrado por el propio peso. Se detuvo a la altura de mi posición y abrió una sola puerta, la del último coche. La luz interna bailaba con el parpadeo de emergencia. Asomé la cabeza. Asientos vacíos, agarraderas quietas. Un olor dulzón, viejo, pegado al techo. En el suelo del pasillo, una cajita de jugo igual a la que vi, con una pajilla mordida. No había sonido de compresor, ni ventilación. Era imposible y, sin embargo, estaba frente a mí. Entré un paso, solo uno. A la altura del primer asiento abatible, un papelito doblado en 4. Lo abrí con cuidado, con guantes. Era una hoja de bitácora arrancada, con letra torpe, no me dejen sola. Debajo, un esquema infantil de túneles, flechas hacia arriba y la palabra pan repetida 3 veces. Detrás, otra frase, las puertas se cierran. No alcanzo. Di media vuelta y salí. La hoja me pesaba en la mano como una herramienta que no sirve para nada. Afuera, el tren cerró la hoja de su puerta con un suspiro de aire que no venía de ningún compresor. Caminó 3 metros. Se apagó. Desapareció, como si las luces hubieran cambiado de pared sin moverse. Volví a accionar la tracción por protocolo, avisando a base. Me temblaban los dedos, pero la voz me salió lisa. Subí a superficie. El jefe de estación me recibió con cara de pocos amigos, me pidió que anotara incidente como falsa alarma luminosa por condensación. Le mostré la hoja. La leyó, no comentó. Me llevó a la oficina y sacó un folder amarillento. Fotografías de un operativo, paramédicos, policías, tramos cerrados. Año 1986. Una niña se perdió aquí, en el cambio de servicio, dijo sin adornos. La buscaron semanas. En cada cierre dejaban comida junto a los teléfonos de emergencia. Nunca apareció. Cuando hay ruidos, hacemos lo mismo. Pan y agua. Nada más. No dormí esa mañana. Al día siguiente pedí volver al tramo. Llevé un bolillo en una bolsa transparente y lo dejé en el nicho del extintor, junto a la trencita azul. Volví a los 2 días. La bolsa ya no estaba. En su lugar encontré una liga para el cabello con una perla de plástico. La guardé en el bolsillo de la chamarra. Desde entonces, en cada turno nocturno dejé lo mismo, pan y agua en recipientes cerrados. A veces desaparecían, a veces no. En las semanas de calor, siempre faltaban. En las de lluvia, no tanto. Un mes después, revisando cámaras con mantenimiento, vi algo que me dejó sin habla. En la toma oscura del tramo, con la nitidez pobre de las viejas lentejas, una figura pequeña cruzaba de una luz de emergencia a otra, casi rozando la pared. No corría. Caminaba parejo, con ese arrastre mínimo. Sostuve el aire hasta que la imagen se perdía en la curva. Nadie en la sala comentó nada. Alguien apagó el monitor y pasó al siguiente tramo como si no hubiera pasado nada. En casa, la liga con perla quedó en mi cajón. A veces despertaba y creía escuchar 3 golpecitos en la pared, como si tocaran desde el otro lado. No eran sueños, mi perro levantaba la cabeza a la misma hora, se sentaba frente al muro y movía la cola sin ladrar.
No se lo conté a nadie. Una madrugada, ya en 2018, tomé el último tren como usuario. Venía de cubrir Franco y me urgía llegar. Me subí al primer coche por costumbre de técnico, pero el convoy se llenó y avancé hasta el penúltimo. En la penumbra del tramo, mientras cruzábamos hacia el Rosario, vi un brillo a ras del piso, una trencita azul junto a la unión de dos vagones. Nadie más pareció verla. Sentí una presión en la palma y miré mi mano, la liga con la perla había resbalado del bolsillo y se me quedaba pegada como si la apretaran. Cerré los ojos. No recé. Solo pensé en la hoja de bitácora, no me dejen sola. Desde entonces, cuando un colega nuevo baja por primera vez, le digo lo mismo que me dijeron: si oyes lamentos o 3 golpecitos, no grites, no corras. Deja pan. Cierra bien las tapas. Si ves luces donde no debe haberlas, no subas. Espera a que se apaguen. Y si un tren abre una sola puerta, no entres más de un paso. Nunca supe su nombre. No quise preguntarlo. En el registro viejo solo quedaba legible la estación, El Rosario. A veces pienso que la ciudad crece hacia abajo y que hay vidas que aprenden a moverse bajo nuestros pies con la misma paciencia de las balizas. Uno hace lo posible, mide, cambia cables, anota. Y deja pan donde nadie mira. Me gustaría decir que aquello terminó, pero cada tanto encuentro nueva tiza en la pared, 5 rayas más, un ciclo más. Y cada que bajo solo, siento a mi lado una presencia que no pesa, que no empuja, que no habla. Solo camina conmigo en paralelo, esperando llegar a un andén que ya no existe. Yo sigo dejando pan. No por costumbre técnica. Por gratitud. Porque, en las noches en que el túnel se queda sin respiración, he sentido que esa pequeña compañía me permite volver a ver la luz del andén, subir las escaleras y escuchar otra vez el sonido del torniquete, como si nada. Como si todavía alcanzáramos a llegar, juntos, al último tren. El túnel. Me subí a la línea 3 un martes de octubre de 2019 con la rutina pesándome. Trabajo revisando luminarias y señalización y esa noche terminé tarde en centro médico. El reloj del andén marcaba 21:48. Quería llegar a Deportivo 18 de marzo para empalmar con el Metrobús. Pitido de cierre, empuje del convoy, anuncio metálico de próxima estación. A los pocos metros el vagón se quedó sin cobertura. Saqué la tarjeta para contar paradas, costumbre para no dormirme. No noté que el tren no redujo velocidad al pasar por Hospital General. El letrero electrónico seguía, pero la estación no apareció. Pensé en mantenimiento nocturno. Un señor frente a mí cabeceaba. 2 estudiantes revisaban fotos. Una mujer cargaba una bolsa con pan. Nada fuera de control. En Niños Héroes se abrieron puertas, pero la placa del muro tenía el logotipo antiguo. El piso brillaba distinto, como recién pulido. Un policía cruzó el andén con uniforme de corte viejo. El reloj del muro marcaba 22:11 y el de mi muñeca 21:52. Cerraron. Seguimos. Decidí medir. Conté segundos entre estaciones. En manuales el promedio es de 90 a 120. A mí me salían 2:20, 3, y a veces el convoy solo aminoraba. El mapa sobre la puerta mostraba una luz fuera de lugar, un punto encendido entre Centro Médico y Zapata. En Etiopía el altavoz repitió el nombre 3 veces, con entonación rara. Miré los anuncios. No había QR ni campañas recientes. Un calendario pegado marcaba octubre de 2007. Pude bajar. No lo hice. En División del Norte vi una luz fría a la altura de las vías, no del techo, como guía provisional. Sentí el vacío en el estómago que deja un elevador remolón.
Me repetí que eran horas extras acumuladas. Entre Miguel Ángel de Quevedo y Copilco el tiempo se torció. La mujer del pan se quedó dormida con la bolsa intacta. El señor de frente ya no cabeceaba, rígido, despierto, con la mirada clavada en salida. Los estudiantes repasaban las mismas fotos en un ciclo. Cuando se abrieron puertas, el andén no era Copilco. El nombre decía San Lorenzo. Nunca había visto esa estación. Tipografía e iconos normales, pero el plano de ruta añadía una parada que no existe. El altavoz lanzó algo que me heló: por seguridad, no intente descender en estaciones no programadas. No era voz de conductor. Era el tono institucional, con palabras que nunca he escuchado en operación. Un niño preguntó por el reloj. La madre lo abrazó. En universidad obligué a mis piernas a bajar. Quería cortar el fenómeno, salir a superficie, respirar. Pero universidad tampoco era. El mosaico traía el puma sin desgaste, como réplica nueva. Los torniquetes eran de barra lateral. El reloj marcaba 3:33. Por la rendija de la escalera se colaba noche cerrada. Yo había entrado con cielo de tarde. Me acerqué al inspector. Brazalete bordado, nada plástico. Le dije que venía de centro médico y que los tiempos iban mal. Me pidió la tarjeta. La pasó por un lector y negó con la cabeza. Su entrada fue a las 25 en Pino Suárez. No insistí. Pedí salir para revisar un registro externo. Me dejó ir con una advertencia de no causar molestias. Arriba el aire olía a gasolina vieja. No había puestos. Pasó un taxi con tipografía de otra época. En la esquina vi un periódico con una portada que estudié por un apagón famoso, fechada en 1995. Bajé otra vez. El mismo inspector estaba, pero con otra edad en los ojos. Pasé la tarjeta. Pitó distinto. El validador imprimió un papel con letras de impacto, trasbordo autorizado. Subí al primer convoy. Iba casi vacío. Me pegué a la ventana para contar respiraciones. Entre estaciones la luz bajaba y volvía, como si alguien jugara con interruptores. El altavoz dejó de anunciar nombres. Dijo minutos, números de tren, luego calles que no empatan con la ruta. Reconocí una, San Borja. Esa línea pasa a metros, pero no la lista el sistema. Parecía que en una cabina probaban otro mapa y nosotros éramos el ensayo. Por fin escuché centro médico. Se abrieron puertas y corrí al pasillo. El mural estaba, pero con colores vivos, sin grafitis, como recién restaurado. El reloj marcaba 21:49. Subí 2 tramos y allí, por fin, estaba el vendedor de periódicos de siempre, olor a café de termo, puestos, caos normal. Afuera llovizna. Tenía señal en el celular y mensajes de mi jefe preguntando por un reporte que yo juraría haber enviado antes de subir. No di explicaciones. Caminé a casa evitando vidrios. Dormí con la ropa puesta. Al día siguiente pedí, con pretexto de inventario, acceso al cuarto de mapas viejos. Pasé horas comparando. En un diagrama sin sello aparece San Lorenzo con línea punteada entre Zapata y Etiopía. En otra hoja, casi borrada, un aviso: no operar embarque en estaciones de calibración. Desde entonces evito los últimos trenes. Camino más. Si debo bajar al túnel lo hago con audífonos apagados para oír variaciones del sistema. Dejé de contar paradas por segundos. Me aprendí texturas de muros y letreros, fuentes, tonos del azulejo. Si algo no coincide, me quedo en el vagón hasta volver a terreno conocido. Guardo el papel que imprimió el validador. Tiene mi nombre, sello y fecha 12 de octubre de 1995. No es truco. Y cuando el reloj del andén marca 3:33 sin razón, dejo pasar 2 convoys.
Hay rutas que el sistema borró y que, a ciertas horas, regresan para cobrar su recorrido. No hacen teatro ni buscan sobresaltos. Exigen que el tiempo se les pague completo. Último aviso. Trabajo saliendo tarde desde hace años. Aprendí a conocer el metro por dentro, el olor a metal calentado, el aire que empuja cuando un tren entra, los anuncios que a veces fallan y repiten la misma frase como si tuvieran vida propia. Aquella noche de julio de 2019, tomé la línea 7 rumbo a Barranca del Muerto con la costumbre de siempre, audífonos guardados, mochila al frente, mirada al piso para no cruzarme con nadie más de la cuenta. Llovía arriba, abajo, el piso tenía un brillo húmedo que delataba filtraciones. Eran las 23:42 cuando el convoy se detuvo en San Joaquín y, por un minuto, todas las luces titilaron. Pensé en un bajón de energía y no le di importancia. Llegué al final de la línea poco antes de medianoche. Barranca del Muerto huele diferente a esa hora, mezcla de cloro de la limpieza con el aire añejo de los andenes vacíos. En la pared, un letrero amarillo avisaba que cierta rampa lateral estaba cerrada por mantenimiento. El acceso estaba bloqueado por una cinta naranja y un anuncio pegado con cinta transparente. Yo siempre subía por ahí para tomar la salida de AV Revolución, porque acortaba camino hacia la parada del camión. La otra ruta implicaba rodear, cruzar un pasillo largo y pasar por un tramo donde a menudo dormían 2 o 3 personas sin techo. Me resigné a rodear. Di la vuelta y entonces lo vi, un guardia, uniforme azul marino, chaleco reflectante, lámpara en mano. Apareció en el quiebre del pasillo como si me hubiera estado esperando. Se veía cansado, con la piel curtida, y su lámpara alumbró primero mis tenis y luego mi cara. No por ahí, dijo, señalando con la lámpara hacia la rampa clausurada. Aún anda ahí la mujer. La forma en que dijo la mujer no fue teatral ni para asustar. Sonó a instrucción de alguien que ya había limpiado un derrame de aceite, sacado borrachos del andén y corrido ratas con una escoba. Asentí sin discutir. El guardia me hizo un gesto para que lo siguiera por el otro camino. Caminó delante de mí, lento, como probando el piso. Yo iba atento a sus pasos y al eco de mis propios tenis. Pasamos junto a una cámara de seguridad. La luz roja, la del indicador, parpadeó y escuché esa voz metálica del sistema de audio. Por su seguridad, al bajar utilice el pasamanos. La frase se repitió 2 veces, solapada, como si 2 grabaciones compitieran. Llegamos a una esquina donde el plafón mostraba humedad. El guardia se detuvo ahí. Señaló el corredor de salida. Siga derecho. No se detenga en la curva, dijo. Y si siente que alguien viene atrás, no voltee. Abrí la boca para preguntar qué pasaba en esa curva, pero él ya había dado media vuelta. Caminó hacia el área clausurada con la lámpara apuntando al piso, como buscando un derrame invisible. Me quedé quieto un segundo, preguntándome si debía agradecer. No me salió la voz. Seguí sus indicaciones. El corredor parecía más largo que otras noches. La curva que mencionó no era gran cosa, un giro amplio hacia la derecha, sin nada especial. Me repetí que no pasaba nada, que era pura sugestión. A medio giro, sentí un aire frío en la nuca, el tipo de corriente que solo se nota cuando la piel está sudada. Me incliné un poco hacia adelante, apreté la mochila contra el pecho y aceleré. No volteé. Escuché unos pasos que no eran míos, más cortos, como si alguien caminara descalzo. Me dije, va detrás, no mires. Seguí. En la salida, el taquillero bostezaba de cara a la pared. Yo iba a saludar por inercia, pero no salió nada de mi boca. Ya en la calle, la lluvia estaba convertida en una llovizna fina. Caminé hasta la parada del camión sin mirar atrás.
Llegué a casa con la rutina de siempre, ducha, sándwich, revisar que el celular cargara. Me costó dormir, no por miedo sino por una inquietud rara que se me quedó pegada al cuerpo, como cuando vuelves de una alberca y aún sientes agua en el oído. Puse una alarma para no quedarme dormido. Cerré los ojos. Al día siguiente, cumplí con el trabajo y regresé a la misma hora. No pretendía cruzarme de nuevo con el guardia, pero lo hice. Estaba junto a la máquina de boletos, con la lámpara colgando de la muñeca por una trenza de hilo negro. Esta vez me animé a hablar. Gracias por ayer, le dije. Me fui por el otro lado, como dijo. El hombre me miró sin sorpresa. Tenía ojeras profundas y una cicatriz en la ceja. No se acostumbre a esa rampa, contestó. Se abre sola cuando no deben. No supe qué responder. Pasé los torniquetes. Vi que el guardia se quedaba quieto, como escuchando algo en el radio que nadie más oía. Bajé al andén. Mientras esperaba, noté a una mujer parada sola, cerca de la línea amarilla. No pudo haber tenido más de 30. Llevaba un vestido oscuro que parecía de oficina y el cabello empapado como si hubiera salido a la lluvia sin paraguas. No se movía. No miraba el túnel ni el reloj digital. Solo estaba ahí, con la mirada perdida hacia el piso. Cuando el tren llegó, no subió. Tampoco se apartó. El aire del convoy la obligó a dar un paso atrás, un paso mecánico, sin voluntad. Las puertas se cerraron. Yo subí. En el vagón, me quedé junto a la puerta. Ver a la mujer desde adentro me dio la impresión de estar observando una fotografía pegada en la pared, siempre con la misma postura. El tren arrancó y me llevó, con esa vibración de metal molido que acostumbramos ignorar. Volví a Barranca una noche más tarde, decidido a salir temprano para no toparme con nada extraño. Fue peor. La cinta que clausuraba la rampa estaba tirada, pegada al piso por la humedad, como una víbora aplastada. El anuncio de cerrado por mantenimiento había desaparecido. Los conos de plástico estaban acostados de lado. No vi al guardia. Pensé en la advertencia. Y, aún así, caminé hacia la rampa abierta. Quería comprobar que no había nada, que todo era una exageración. La rampa, en bajada, tenía lámparas cada 10 metros. 3 estaban apagadas. A la mitad, el silencio se sentía presionado, como si las paredes guardaran respiraciones viejas. Me detuve en seco. No escuché pasos, pero sentí presencia. Esa palabra tan desgastada se volvió concreta al notar un perfume floral, tenue, frío, imposible de ubicar. Di un paso atrás. La lámpara de la pared frente a mí encendió con un zumbido sordo. La luz formó mi sombra alargada sobre los azulejos. Y, al final del pasillo, justo donde la rampa gira, apareció la figura de una mujer empapada. Era la misma del andén, o eso quise creer. Tenía la cabeza inclinada y el agua le escurría por el pelo como si aún estuviera debajo de la lluvia. No avanzó. Tampoco retrocedió. Solo estaba. Yo podía haber gritado. Pude correr. No hice ninguna de las dos. Mis pies decidieron sin mí, retrocedí paso a paso, sin darles la espalda. La figura no se movió. La lámpara volvió a titilar. Cuando llegué a la parte amplia del andén, me topé con el guardia. No venía de ningún lado, solo estaba ahí, firme, con la lámpara apagada. Se lo dije, fue todo lo que dijo. ¿Qué es? Alcancé. Él negó con la cabeza. No fue un no sé de superstición. Fue el de alguien que ya vio varias versiones y prefiere no nombrar ninguna. Me acompañó hasta la salida sin hablar más. Afuera, la lluvia volvía a caer. No dormí bien esa noche. La mañana siguiente,
busqué a un jefe de estación para preguntar por el guardia. Quise agradecer de frente, quizá ofrecerle un café. La mujer de ventanilla me miró raro. Llamó a alguien por teléfono. Luego me dijo, el guardia con cicatriz en la ceja, ¿verdad? Lo conocimos. Falleció en 2012. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque es lo que uno hace cuando la cabeza no entiende. Insistí, lo vi ayer y antier. Ella elevó las cejas y, con paciencia, me contó que aquel guardia se había metido a una rampa durante una falla eléctrica, buscando a una usuaria que se había quedado del lado clausurado. No la encontró. A él lo hallaron al amanecer, tirado junto a la curva. Desde entonces, esa área se cierra más seguido de lo normal por mantenimiento. No intenté discutir. Pedí ver las cámaras. Me dijeron que no era posible. Me quedé sentado un rato en una banca de metal, con el celular en la mano y el estómago vacío. A la hora de irme, la cinta de clausura había vuelto a su sitio, cruzando la rampa con el anuncio bien pegado. El papel estaba nuevo, sin marcas de humedad. Desde aquel día, evito la línea al final de la noche. Cuando no me queda de otra, no uso esa salida. Y, si a alguien le escucho hablar de la mujer, no lo tomo por loco. Hay detalles que guardo para mí, el perfume floral que a veces me acompaña 2 estaciones, la sensación de aire frío en la nuca en la misma curva, la voz metálica que se mete en la frase de los altavoces y la descompone como si fuera la garganta de alguien. Y, de vez en cuando los pasos me llevan a Barranca más tarde de lo debido, lo veo. El guardia, de pie, con la lámpara que cuelga de la muñeca, mirándome con una paciencia que no es de este turno. No me habla. No hace falta. Ya entendí su último aviso. El colgado invisible. No voy a poner mi nombre. Solo diré que durante años trabajé con horarios partidos y el metro fue mi rutina más constante. Conocía los anuncios, el olor metálico, la vibración que sube desde las vías hasta las piernas. Esa noche, de 2018, hice el mismo trayecto de siempre, de Tlatelolco hacia el sur, con un transbordo rápido en Guerrero. Nada extraordinario, salvo un detalle que hoy no me deja dormir: el hombre suspendido arriba de las vías, entre los cables de servicio y las vigas, balanceándose con una lentitud imposible, como si respirara el túnel. No grité. Me quedé quieto, la mochila apretada contra el pecho. La gente a mi alrededor bostezaba, consultaba el celular, miraba la pantalla con el tiempo de arribo. Yo miraba hacia arriba. El cuerpo no se tocaba con nada. El vaivén era leve, pero rítmico, y cada vez que el viento del túnel regresaba, el hombre giraba apenas hasta mostrarme el perfil. Tenía un traje oscuro, gastado en los codos. Las manos colgaban abiertas y la cabeza caída hacia un hombro. Era evidente que yo estaba viendo algo que los demás no. Caminé un poco, buscando otro ángulo. Nadie reaccionó. Me repetí 100 veces que era un engaño de la vista, una sombra, un anuncio roto reflejado en el vidrio. Entonces sonó el altavoz con un zumbido áspero y por un segundo creí escuchar mi propio nombre. No lo diré. Solo diré que esa voz no venía de un trabajador. El tren entró levantando un viento caliente. Parpadeé. El hombre seguía ahí, oscilando detrás del humo tenue del freno. Subí al vagón en automático, de espaldas a la escena, como si al no mirarla pudiera borrar el gesto de su cuello vencido. El vagón iba semivacío. Me fui a la esquina, al lado de una puerta. Miré el reflejo en el cristal y lo vi de nuevo, no dentro, sino fuera, acompañando el tren a la altura de mi ventana, como si el túnel arrastrara su figura pegada al convoy. No estaba sujeto a nada. Flotaba a la misma velocidad, apenas arriba, con el rostro ladeado, el traje sacudido por el aire. No toqué la puerta, no me moví.
El tren frenó en Hidalgo, y la figura se adelantó, quedó unos metros atrás y luego volvió a aparecer justo cuando arrancamos. Por un instante pensé que se trataba de un accidente reciente, un cuerpo atrapado en algún recoveco, pero no había noticia, ni paramédicos, ni señalamientos. Solo mi miedo cada vez más nítido. Decidí bajarme en Juárez para salir a la calle y respirar. En el andén, la escena se repitió, el hombre suspendido entre la estructura del techo y el vacío central, balanceándose sin tocar. Un guardia pasó a mi lado. Le hablé con la lengua pegada al paladar. Le pregunté si no veía nada raro. Me miró con cortesía cansada, como quien escucha a un borracho. Me deseó buena noche y siguió su ronda. Yo me quedé mirando hacia arriba hasta que el cuello me dolió. Regresé al tren con la idea de huir hacia cualquier estación iluminada en superficie. Elegí Centro Médico por impulso. Desde Juárez corrí el mapa en la mente, sentí la unidad de las líneas, esa geometría subterránea que uno aprende con el cuerpo y no con las señales. Me aferré al pasamanos, conté estaciones, y en cada una ahí estaba, el colgado invisible, o lo que fuera, oscilando con el mismo ritmo, siempre a mi altura, siempre un poco por delante al entrar y un poco por detrás al salir. Nadie más lo notaba. Había estudiantes que reían, una mujer que acomodaba sus bolsas, un tipo que dormía de pie con la frente en el tubo. Era como si el metro no le hiciera caso. Bajé en Centro Médico y caminé hacia el pasillo largo del transbordo. El aire olía a humedad vieja. En las paredes colgaban carteles descoloridos. Las lámparas tenían esa luz cansada que vuelve todos los rostros iguales. Me detuve frente a uno de los ventanales que da a las instalaciones técnicas. No se ve mucho, solo sombra y cables. Pensé que si lo miraba fijamente, si encaraba el miedo, tal vez entendería. Fue cuando ocurrió lo único que me ha hecho dudar de que sigo aquí. En el vidrio, junto a mi reflejo, apareció otro. No era el del traje. Era yo, pero con el cuello inclinado a la misma postura que había observado, como si una fuerza tirara de mi cabeza hacia un costado. Parpadeé. El reflejo corrigió el gesto tarde, como si llegara con retraso. Levanté la mano, toqué el vidrio. La imagen tardó un segundo en imitarme. Ese segundo fue interminable. Detrás de mí pasaban personas, pero en el reflejo se veían borrosas, como manchas que no terminaban de cruzar. Un sonido metálico me devolvió al pasillo. Era un carrito de limpieza. La mujer que lo empujaba me rebasó, silbando bajito una melodía sin prisa. Seguí caminando con la cabeza baja. Llegué al otro andén. Pensé en salir a la superficie, tomar un taxi. Cuando levanté la vista volví a encontrarlo, suspendido entre vigas, el traje moviéndose con el aire que trae el túnel. Ya no intenté explicar nada. Solo conté mi respiración y me repetí que era un fenómeno de cansancio, que lo olvidaría al dormir. El siguiente tren tardó más de lo normal. El altavoz chisporroteó de nuevo, esta vez con un mensaje incompleto. Entendí unas palabras sueltas: servicio, revisión, no cruzar. Luego silencio. Cuando por fin vi las luces acercarse, me quedé inmóvil. El cuerpo allá arriba se inclinó con el viento y por primera vez miró en mi dirección. No sé cómo describir esa mirada sin exagerar, no había brillo, no había enojo ni dolor, solo un interés frío, una atención que uno reconoce cuando un animal te localiza en la maleza. No aparté los ojos. El tren llegó, abrió puertas, cerró, se fue. Yo no subí. Me puse a caminar por el andén, de extremo a extremo, como si inspeccionara algo. En una esquina, casi pegado a la pared, había una mochila negra, vieja, sin dueño a la vista. Tenía una etiqueta plástica colgando de un cierre, medio borrada. No sé por qué la tomé. Tenía el peso exacto de mis cosas. La abrí esperando encontrar basura, pero había una libreta cuadriculada, un recibo de un café,
un pase de abordar usado con una fecha de años atrás y una credencial del trabajo muy parecida a la mía, pero con otra fotografía, un nombre casi idéntico al mío, una letra cambiada. De la libreta cayó un papel pequeño, doblado muchas veces. Lo abrí con dedos torpes. Había un mapa dibujado a mano, un croquis del corredor entre Guerrero y Hidalgo, con notas al margen. Fechas, horas. Una línea que subía y bajaba entre estaciones. Al final, junto a un recuadro que imitaba el andén de centro médico, una frase: no mires arriba cuando el viento cambie. Guardé la libreta, la credencial distinta y el papel. Miré hacia arriba. El viento cambió. El traje osciló al contrario. Sentí que el estómago se me iba a los pies. Todo el andén se volvió un pasillo de eco mate, y entonces, sin que nadie lo percibiera, el cuerpo bajó unos centímetros. No era una caída, no era un truco, era la distancia recortándose con la suavidad de una pluma que encuentra un remolino. Retrocedí sin darme cuenta. Choqué con alguien. Me disculpé y corrí al otro extremo. Al mirar de nuevo, el cuerpo había recuperado su altura inicial. Quise creer que lo había imaginado. Seguí la ruta indicada en el papel, como si obedecer una instrucción ajena pudiera anclarme a algo sólido. Caminé hacia las escaleras, crucé al otro lado, volví junto a la señal de salida. Cada paso coincidía con una de las marcas en la hoja, una banca sin respaldo, un mosaico roto, una caja eléctrica con pintura vieja. Me detuve donde el croquis decía viento cruzado. Ahí el aire siempre gira, por la forma del túnel. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Cuando los abrí, el andén estaba casi vacío. El hombre suspendido no estaba. Me quedé parado más de lo que debería. Cuando por fin me moví, vi a un guardia. No al que me ignoró antes. Este tenía una edad indefinible y una mirada gris. Me pidió que me retirara del borde con un gesto parco. Obedecí. Notó mi mochila, quizá porque llevaba dos, la que traía y la que tomé. Me preguntó si todo bien. Dije que sí. Asintió como si esa respuesta le bastara para miles de cosas que no entiendo. Subí a la superficie. El aire de la noche me golpeó con olor a gasolina y pan dulce. Caminé hasta donde hay puestos de café y periódicos. Compré un vaso de lo más caliente que tuvieran. Metí la mano a la mochila ajena buscando algo más, cualquier pista. Encontré, al fondo, una tarjeta del metro con saldo. En el reverso, escrito con pluma, había una hora y una estación, Guerrero, 23:41. Eran las 23:40. No sé por qué volví. El cuerpo hace rutas sin pedir permiso a la cabeza. Bajé las escaleras con el vaso todavía en la mano. El altavoz anunció un tren aproximándose por la vía contraria. El viento cambió. Alcé la vista. No estaba. Una calma que no era calma me cruzó el pecho. Me acerqué al borde para ver el túnel negro, las luces creciendo como ojos de animal. Entonces entendí que la instrucción en el papel nunca fue para salvarme, sino para traerme de vuelta al punto exacto. Vi mi reflejo en la ventana del primer vagón, nítido, inclinado, con la cabeza vencida hacia un hombro. Detrás, arriba, en la estructura, se formó una sombra con traje. No era otra persona. Era el mismo contorno adosado a mí, esperando el viento preciso. Cerré los ojos y di un paso atrás. No sé cuánto pasó. Abrí los ojos con el tren ya lejos, el andén casi vacío. Tenía una sola mochila al hombro. La tarjeta del metro en la mano marcaba saldo 0. La credencial con mi nombre estaba húmeda, como si la hubiera sacado de agua. Subí otra vez a la superficie. Caminé cuadras sin pensar hasta mi casa. No dormí. Desde entonces evito mirar arriba cuando el viento del túnel cambia y el altavoz suelta ese zumbido áspero que parece llamar a alguien.
Camino con la vista al piso, contando mosaicos, como si cada número pudiera mantenerme pegado a la tierra. Y cada noche me pregunto, con una precisión que duele, en qué momento el hombre suspendido dejó de ser otro para convertirse en el reflejo que me imita con un segundo de retraso. Si lo ves, no lo señales. No intentes despertarlo. Solo cuida tu postura y la distancia con el borde. El metro se aprende con el cuerpo, y algunos cuerpos, cuando aprenden demasiado, se quedan ahí, balanceándose para siempre donde nadie más los mira. Último tren sin registro. Trabajo de noche desde hace años y conozco el metro mejor que algunas calles de mi colonia. Aquella madrugada, todavía puedo oler el freno caliente mezclado con tierra mojada. Eran las 2:37 en la línea 1, con transbordo desde Tacubaya hacia Observatorio para recoger una mochila que un cliente dejó olvidada. El tablero marcaba tiempos normales, pero en el andén había algo distinto. El eco de las ruedas parecía venir de un túnel que no correspondía, como si hubiera un carril paralelo que nadie veía. El tren llegó sin anuncio de llegada ni indicación en pantallas. 3 coches nada más, pintura vieja, logotipos raspados. Las puertas abrieron con un chasquido tardío. Entré por costumbre, porque las piernas siguen la ruta antes que la cabeza. Adentro, el aire estaba frío como bodega. Los asientos naranjas tenían marcas blanquecinas, como polvo de yeso. Había gente, sí, pero no se movían. Un señor con traje con el cuello levantado, una mujer con bolsa de mercado, un estudiante con mochila. Todos miraban hacia adelante, rígidos, respirando apenas, con la barbilla tensa. Nadie volteó cuando me senté. Apreté la tira de la mochila que traía conmigo y me preparé para bajar en Observatorio. No hubo zumbido del cierre de puertas. Simplemente se cerraron. El tren arrancó con suavidad, sin ese tirón que siempre te avisa que ya te vas. Vi por la ventana los mosaicos pasar más lentos de lo normal, como si el túnel estuviera un poco más largo. La voz del sistema nunca sonó. Ni música de fondo. Solo el motor y un zumbido fino, como televisión sin señal. En el reflejo del cristal vi mi cara pálida y detrás la fila de pasajeros rígidos. Me di cuenta de algo, nadie parpadeaba. No era ausencia de gesto, era la total suspensión del detalle. Los ojos bien abiertos, fijos, brillando con la luz fría del coche. Me levanté para cambiar de vagón, pero la puerta intermedia no cedió a la palanca. Volví a mi asiento porque el cuerpo aprende a obedecer cuando no entiende. Pasamos una estación que no era estación. Bloques de concreto con azulejo desigual, letreros sin letras, bancas de metal vacías. Luego un tramo oscuro y, de golpe, la plataforma de Observatorio apareció. Pero el tren no se detuvo junto al andén. Pasó de largo, despacio, casi a paso de persona, y siguió hacia un túnel que, según mis mapas mentales, no existe. Sentí el impulso de jalar la palanca de emergencia. Me acerqué a la ventana final del coche. El túnel, a esa hora, debía ir a Talleres, pero aquello no parecía un patio de maniobras. Era un pasillo infinito con paredes humedecidas y pequeñas puertas metálicas a intervalos regulares. En cada puerta había adhesivos de mantenimiento, años borrados por el tiempo. El tren aminoró hasta quedarse casi inmóvil y, sin detenerse del todo, abrió sus puertas. El piso del túnel quedaba a la altura exacta, como si se esperara gente. Bajé. No sé por qué lo hice sin pensarlo, como se baja en una parada habitual. El aire olía a metal frío y detergente viejo. Las puertas se cerraron detrás de mí y el tren continuó a un ritmo mínimo, avanzando unos metros, deteniéndose, avanzando de nuevo, como si dudara. Caminé junto a la pared buscando un letrero. No había. Solo esas puertas grises con cerraduras redondas y una pequeña ventanilla opaca.
En la primera ventanilla vi algo pegado por dentro. Me acerqué con el celular alumbrando. Eran fotografías tipo credencial, pegadas en mosaicos sin orden. Rostros normales, gente con cabello recogido, bigotes, bufandas, uniformes. Abajo de algunos, un número. Sin nombres. Me moví a la siguiente puerta. Más fotos, otras caras, algunas repetidas. En la tercera puerta ya no eran fotos nuevas, eran las mismas que en la primera, pero deslavadas, como si llevaran más tiempo. El motor del tren, a mis espaldas, se oyó lejos aunque estuviera a pocos metros. Tomé un respiro y caminé más. El túnel se abría en una curva muy lenta. Aparecieron rieles adicionales sobre el piso, montados como ramales sin uso. En el suelo había marcas de tiza, flechas en direcciones que no conducían a nada. En la quinta puerta, justo a la altura del pecho, colgaba un gafete dentro de una funda de plástico, logo del STC antiguo, foto de un chico joven con bigote fino y un número de empleado. La fecha estaba incompleta. Lo volví a poner en su sitio. Me tomó un segundo entender que lo había visto antes en las fotos de la primera puerta. Quise volver hacia el tren, pero al girar el pasillo era idéntico en ambos sentidos. La curva cambiaba de lado como si estuviera en un anillo. Empecé a notar un detalle: cada 20 pasos el piso vibraba ligeramente, igual que cuando un convoy entra a estación, pero no pasaba ninguno. La vibración se repetía, regular, como una respiración mecánica. Probé una manija. No tenía juego. Golpeé con los nudillos y sentí el frío de una plancha mojada tras el metal. En la ventanilla, el reflejo mostró mi cara y, detrás, una fila de personas de pie como al interior de un vagón. Giré el celular para alumbrar el pasillo y no había nadie. Volví la luz a la ventanilla. La fila seguía ahí. Personas inmóviles, los mismos que había visto en el tren. La mujer con bolsa de mercado, el estudiante con mochila, el señor de traje. Pero ahora estaban de lado, como esperando turno. La piel me ardió desde la nuca hasta los brazos. Caminé más rápido. Un punto de luz lejana prometía salida. Al acercarme, no era salida, era un nicho de servicio con un panel eléctrico encendido. Tenía un interruptor grande marcado con una flecha y un texto: no operar en marcha. Abajo, un cuaderno de mantenimiento con hojas húmedas. Lo abrí con cuidado. Páginas con checklists de hace décadas, pero la tinta parecía escrita esa misma madrugada. En la columna de observaciones se repetía una frase: se detiene para recoger. No decía qué. Me quedé quieto. La vibración bajo los pies se sintió un poco más fuerte, como si algo más pesado avanzara por un carril invisible. Una corriente de aire me rozó el hombro, helada y seca. En la pared, entre dos puertas, encontré un mapa esquemático dibujado a mano con plumón negro desvanecido. 3 círculos señalaban puntos de parada en el túmulo, unidos por una línea que regresaba a sí misma. Al lado, una hora, 3:13. Miré la hora en el celular. 3:11, no recuerdo haber respirado entre ese momento y lo que vino. Seguí la línea con el dedo por la pared, contando las puertas. A la altura de la tercera, el panel eléctrico parpadeó una vez. El zumbido del tren ausente se hizo continuo. A las 3:13 exactas, una puerta diferente vibró y se abrió 1 centímetro como empujada desde dentro. El olor a aire estancado me llenó la boca. No salí corriendo porque las piernas no quisieron. Me acerqué con las manos adelante, cauto, y empujé. La puerta cedió. Detrás no había cuarto, había un coche de tren. No una habitación que se le pareciera, sino medio vagón encajado en un hueco imposible, con tubos, asientos, barras, todo recortado por paredes de concreto que lo rodeaban como si la ciudad lo hubiera tragado. En los asientos, las mismas personas. La mujer con la bolsa, el estudiante, el señor.
Frente a mí, vacío, un asiento con el plástico hundido, marcado por la forma de alguien que acaba de levantarse. Y en el suelo, alineadas, estaban las tarjetas de viaje de papel de antes, arrugadas, colocadas con cuidado como si las hubieran dejado de ofrenda. En el cristal de la puerta del vagón se leía un destino que no existe ya. La sensación que me dio fue la de estar parado donde no debía, mirando algo que no es para nadie. Cerré la puerta con la misma suavidad con la que uno tapa una caja donde duerme un animal. Me alejé despacio, sin dar la espalda, hasta que supe que podía girar. La luz del panel volvió a la normalidad. El reloj marcó 3:14. La vibración del piso disminuyó. A distancia, escuché un convoy verdadero, el de mantenimiento, con su lámpara frontal barriendo el túnel. Corrí hacia la claridad. Un trabajador salió por la cabina con casco y chaleco. Levantó la mano y me hizo señas como preguntando de dónde venía. No hablé. Me subieron al convoy con mirada de prisa, sin cuestionar del todo. Nos movimos unos metros y apareció un ramal conocido que desembocaba en la vía hacia observatorio. En el andén me bajé tambaleando, con la garganta reseca. Las pantallas volvían a marcar tiempos. La estación, silenciosa como siempre a esa hora. Me senté junto a una columna y saqué el cuaderno que siempre cargo para repartir. Quería apuntarlo todo para no perder detalles. Antes de escribir, vi mis manos y me detuve. Tenía polvo blanquecino en las palmas, el mismo que vi en los asientos. Me lo sacudí sin pensar, como quien espanta harina. Desde ese día, evito tomar la línea 1 de madrugada, aunque mi ruta tarde más. En mi memoria, esa curva sigue existiendo detrás del taller, con puertas que se abren a la misma hora. Cuando paso por Tacubaya en horarios normales y el convoy desacelera, siento un segundo de arrastre que no coincide con la distancia al andén. Es el mismo ritmo. A veces, al detenerse, el reflejo del cristal me muestra a un grupo de pasajeros que no está en mi coche, quietos, mirando hacia adelante. Entonces bajo la vista y espero a que se abran las puertas. Camino a la superficie y dejo que el aire de la ciudad me golpee. Afuera amanece con su tránsito y su ruido. Abajo, cada noche, a las 3:13, alguien detiene un interruptor para recoger a quienes no voltean nunca. Yo fui el que se bajó antes de tiempo. No sé si esa fue mi suerte o mi turno pendiente.